intensivista, pediatra y especialista en estadística para ciencias de la salud, y vamos a tener esta primera charla dentro del módulo de shock. Para empezar, arrancamos con definiciones, y hay una definición conceptual y una definición clínica. Desde el punto de vista conceptual, el shock se define como la incapacidad del organismo para cumplir con la demanda metabólica de los tejidos. O sea que hay una oferta de oxígeno y de nutrientes que es inferior a la demanda que están teniendo los tejidos. Eso se expresa en la fórmula que se ve ahí, en la cual la DO2 es menor al VO2. La DO2 es la disponibilidad o la oferta de oxígeno y el VO2 es el consumo de oxígeno. ¿Cómo se manifiesta eso clínicamente? Es un paciente que uno lo ve como un paciente críticamente enfermo, no deja dudas de que el paciente está muy mal, desconectado porque la actividad del sistema nervioso central está deprimida, inmóvil, oligúrico, taquicárdico y taquipnéico. Desde este punto de vista, si tenemos en cuenta la circulación normal y que es el corazón el que tiene que bombear la sangre para que llegue a los tejidos, en la medida que este bombeo de sangre no aporta la suficiente cantidad de oxígeno y no aporta la suficiente cantidad de fluido hacia los tejidos, no se va a poder cumplir la función normal, que es que en los tejidos lleve oxígeno y que estos tejidos también puedan tomar el oxígeno y que puedan liberar el dióxido de carbono y otros productos del metabolismo tisular. Con lo cual, si la circulación sistémica como la circulación pulmonar se ven deprimidas, va a haber como una suerte de intoxicación interna con los mismos productos de metabolismo que no pueden ser correctamente eliminados. Como se ve en esta fórmula, el consumo de oxígeno es dependiente de la disponibilidad de oxígeno y de la extracción tisular que los tejidos justamente hagan. Si la disponibilidad baja, la extracción tisular va a incrementarse, y eso es lo que uno ve en forma indirecta con la saturación venosa central de oxígeno. Ahora, ¿de qué depende la disponibilidad? Depende de esos dos elementos que vemos en la diapositiva, como son la descarga, el volumen minuto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. Entonces, ¿y el volumen minuto cardíaco de qué depende? Del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, y el contenido arterial va a depender fundamentalmente de la saturación de oxígeno y de la hemoglobina. Entonces acá tenemos todos los elementos que terminan formando esta ecuación que apunta al consumo de oxígeno. Para tener en cuenta: hemoglobina, oxigenación, buena contractilidad y frecuencia cardíaca apropiada. Si vemos estos fenómenos en el tiempo, podemos estar ante la presencia de una curva como la que se ve en pantalla. Esta curva se lee de derecha a izquierda y ahí empiezan todos los estadios del 1 al 4. Nosotros vemos que inicialmente el consumo de oxígeno se mantiene estable, que uno lo puede ver como la curva esta que está en un negro más oscuro, de entre el estadio 1 y el estadio 2. ¿Y a consecuencia de qué? A consecuencia de una mayor extracción tisular, que es la que se ve la curva con guiones. Si esto progresa en el tiempo, y ahí es donde vemos el cambio del estadio 2 al estadio 3 como la disponibilidad de oxígeno crítica, a partir de ahí el consumo empieza a caer, el paciente pasa de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaerobio, y si no se revierten las causas que llevaron a esta situación clínica, empieza a haber ruptura de membranas y muerte celular. Esto es justamente lo que no queremos que pase en un paciente en shock cuando nosotros lo estamos tratando, y el retraso en el reconocimiento del estado de shock resulta en estos tres elementos que vemos acá en la diapositiva, que son los que veíamos previamente en las curvas de disponibilidad y de consumo de oxígeno. Lo fundamental es entender que inicialmente se arranca con un proceso de shock compensado, después un shock descompensado, y que si no se revierte a tiempo pasa a un estado de irreversibilidad. La morbilidad del shock se manifiesta en diferentes órganos y sistemas, y eso está adecuadamente definido a través de los criterios publicados en el año 2005 de Goldstein et al., donde a través de eso uno puede definir qué cantidad de fallos orgánicos tiene un paciente en particular
Y lo importante de esto es que son guías que están adecuadas a la población pediátrica, incluyendo percentiles, por ejemplo, para la tensión arterial sistólica. Nosotros estamos hablando de shock y en el momento de presentación de estos cuadros, la etiología no es lo más relevante, dado que lo que hay que ocuparse es de sacar al paciente de ese estado. Pero la etiología va a ser importante para que después podamos guiar el resto del tratamiento. Se distinguen, si bien puede haber cierta variación entre diferentes fuentes, pero en general lo más clásico es distinguirlo en 4 grupos. Los 4 grupos son estos que vemos acá: hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. ¿Qué pasa en el hipovolémico? El hipovolémico, piensen por ejemplo en pacientes deshidratados con pérdida de volumen intravascular o hemorragia, en general ligadas al trauma o a cirugías importantes, donde lo que hay es directamente pérdida de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Hay una caída del llenado cardíaco, lo cual repercute en un volumen de fin de diástole disminuido, que repercute también en un volumen sistólico disminuido, y eso se termina evidenciando a través de una reducción del gasto cardíaco. En el caso particular de la hemorragia, lo que le agregamos es que además hay pérdida de hemoglobina, con lo cual la severidad del cuadro es aún mayor. En el shock cardiogénico, que uno lo ve habitualmente en cardiopatías congénitas o cardiopatías adquiridas como las miocardiopatías o miocarditis, básicamente lo que hay es una falla de bomba. Entonces la contractilidad está comprometida, el volumen sistólico es bajo, puede compensarse un poco con taquicardia, pero si es está demasiado comprometida la contractilidad, el volumen sistólico, a pesar de una frecuencia cardíaca más alta, nunca va a llegar a cubrir la demanda que tiene el organismo. Con respecto al distributivo, que es el que se ve en el shock séptico o las reacciones anafilácticas graves, hay una caída de la resistencia vascular periférica, con lo cual hay un incremento de la capacitancia venosa y entonces hay pérdida de volumen efectivo. El volumen real sigue siendo el mismo, pero está todo en el lecho venoso y no circula a través de los lechos arteriales. Y en el modelo de shock obstructivo, cuyos elementos o formas clínicas más conocidas son el neumotórax y el taponamiento cardíaco, lo que hay es directamente una obstrucción al flujo pulmonar. Entonces hay un incremento de la presión intratorácica que hace que no pueda llegar la sangre al tórax y que a partir de ahí se vea comprometida también la circulación sistémica. Ahora vamos a ver brevemente cada uno de los tipos de shock con un poquito más de profundidad. En el shock hipovolémico se presenta por caída del volumen intravascular, hemorragia o pérdida intersticial. Y en la diapositiva ven algunos de los ejemplos. Los más comunes en pediatría tienen que ver con gastroenteritis, con hemorragia post-trauma o post-cirugía y pérdida intersticial con respecto a las quemaduras. Si vemos el gráfico que tenemos a la derecha, en la medida que empieza a haber pérdida de volumen sanguíneo, vean este gráfico de izquierda a derecha, cuando se pierde un 25%, la resistencia vascular sistémica no se modifica mucho, la tensión arterial tampoco y el gasto cardíaco se modifica apenas un poquito. Pero si seguimos perdiendo sangre, ya entre el 25 y el 50% uno ve la resistencia vascular periférica que se va por las nubes y el gasto cardíaco que empieza a caer en forma significativa. Si vemos qué es lo que pasa con la tensión arterial, es la que más se mantiene de estos 3 parámetros a lo largo del tiempo, más allá de la pérdida de sangre. Por eso se dice que en pediatría la tensión arterial es un signo, o la caída de la presión arterial es un signo ominoso, es un signo tardío, y no hay que esperar a que se presente como para considerar que el paciente puede estar en estado de shock. Es decir, hay que actuar antes de que haya hipotensión. En el shock distributivo, cuyas formas clínicas más comunes son la anafilaxia, sepsis, intoxicaciones graves y lesiones neurológicas de la médula cervical, lo que se ve es como un cambio en la configuración del sistema circulatorio. En el gráfico vemos que arriba está el sistema circulatorio en condiciones basales. ¿Y qué es lo que pasa en el shock distributivo? Hay una vasodilatación generalizada que hace que los vasos de capacitancia incrementen el volumen que albergan
y de esa manera termina habiendo poca sangre o poco líquido intravascular para poder circular por el resto del organismo. El shock cardiogénico, como decíamos previamente, está principalmente marcado por una caída de la contractilidad cardíaca. Eso reduce el volumen sistólico y termina bajando la disponibilidad de oxígeno a nivel tisular. En los cuadros clínicos donde esto se puede ver un poco más claro es en el postquirúrgico de cirugía cardiovascular y en pacientes con patología aguda, las miocarditis. El shock obstructivo básicamente lo que genera, como su nombre lo indica, es una obstrucción al flujo. Esta obstrucción puede estar en el circuito pulmonar o en el circuito sistémico, pero cualquiera sea el lugar donde esté, la consecuencia va a ser la misma y es una caída del volumen minuto. Piensen, por ejemplo, en una miocardiopatía hipertrófica, como se ve en el gráfico, donde la obstrucción está puesta del lado sistémico. Y ejemplos del lado derecho o del lado pulmonar tienen que ver con neumotórax hipertensivo o con la embolia pulmonar masiva. Bueno, de acuerdo a todo lo que estuvimos viendo ahora, hasta este momento, ¿cuáles son las primeras acciones que uno debería llevar a cabo frente a un paciente agudamente enfermo como el que estuvimos describiendo hasta este momento? Primero, preguntar, aunque sea 3 o 4 preguntas sobre los antecedentes del paciente. ¿Qué comorbilidades tiene? ¿Hay algún riesgo de inmunosupresión? Inmunosupresión por enfermedad de base, inmunosupresión por drogas, y saber si en los días previos estuvo perdiendo líquidos por alguna vía, si tuvo diarrea, si tuvo fiebre, antecedentes de trauma o de cardiopatías congénitas. Todo esto, si ustedes ven estas preguntas que hacemos, apuntan a tratar de llevar a uno de los 4 grupos de shock de los que hablamos en las diapositivas previas. ¿Cuáles son los elementos clave del examen físico? Como decíamos antes, la hipotensión en pediatría es un hallazgo tardío. Esto los médicos de adultos lo tienen más claro y dicen todo paciente con una tensión arterial sistólica menor de 90 se trata de shock hasta que se demuestre lo contrario. En pediatría nosotros deberíamos tratar de llegar antes de ese momento, porque cuando se presenta la hipotensión ya estamos en un estado de shock descompensado. ¿Cuáles son las referencias para considerar hipotensión en pediatría? Es el percentil 5 de acuerdo a los criterios de la American Heart Association. Así que ahí tienen en pantalla los 4 grupos que uno tiene que tener en la cabeza como para poder identificar cuando un paciente que estamos tratando está con hipotensión. Otros elementos del examen físico son la frecuencia cardíaca. Sabemos que es el primer signo que se va a presentar para tratar de compensar por la caída del volumen sistólico y va a ser una constante en todos los pacientes en shock. Es un signo que tiene a favor ser un signo precoz, pero sabemos también que especialmente en pediatría los pacientes pueden estar taquicárdicos por una infinidad de razones, por lo cual es un signo muy inespecífico. Puede ser el ambiente en el cual están siendo tratados, ya va a ser un ambiente bastante hostil para un chico, con lo cual hay una infinidad de razones por las cuales pueden estar taquicárdicos. El relleno capilar es otro de los elementos clínicos relevantes y que habla de una redistribución del flujo sanguíneo. En la medida que el organismo empieza a darse cuenta de que no tiene el aporte suficiente para las necesidades que está teniendo, redirige el flujo hacia los órganos más importantes de la economía, como ser el cerebro y algunas vísceras como ser el hígado. Así que ¿cómo vamos a ver esto nosotros? Lo vamos a ver como que la piel es uno de los órganos que termina siendo afectados por esta redistribución, así que lo vamos a ver como extremidades pálidas, frías y con un relleno capilar enlentecido. Ahí hay una consideración que dice, ojo con el shock distributivo, porque sería la excepción a esta regla general. En el shock distributivo uno puede llegar a observar extremidades calientes y con un relleno capilar acelerado tipo flash, porque justamente ese es el problema que está motivando el estado de shock. Así que esto es algo a tener en cuenta. Y el impacto en otros órganos y sistemas, como veíamos en las primeras diapositivas, uno lo puede también ver a través de algunas manifestaciones clínicas. El sistema nervioso central, cuando no está demasiado bien perfundido,
empieza a mostrar un paciente que no está del todo conectado con el entorno, así que una depresión del estado de conciencia se relaciona con esto, y la perfusión de los riñones uno la puede observar desde el punto de vista clínico a través de una caída del ritmo diurético. Consideraciones especiales sobre el shock cardiogénico. ¿Qué tiene de distinto? Esto tiene de distinto que acá lo que vemos es que primariamente está afectado el volumen sistólico. Se afecta la contractilidad, que afecta el volumen sistólico, que termina afectando el volumen minuto cardíaco. Así que lo que vamos a ver son taquicardia, como en todos los estados de shock, y después vamos a ver algunos signos de la rémora del lado derecho de ese volumen que no está siendo efectivo a lo largo de todo el circuito. Entonces se puede ver hepatomegalia, ritmo cardíaco de galope, un precordio activo y soplos cardíacos. La distensión yugular, si bien se menciona en toda revisión clínica que uno lea sobre este cuadro, en chicos que tienen, sobre todo en los menores de 5 años, que tienen un cuello muy corto, es un hallazgo clínico que resulta muy difícil de evaluar, por lo cual la hepatomegalia termina siendo el dato clínico que más sirve de esta lista que estamos viendo. Con respecto a qué elementos nos pueden ayudar en el diagnóstico, un recuento de glóbulos blancos puede orientar a una sepsis, lo mismo que una trombocitopenia. Una anemia aguda, porque detectable también a través del hemograma, nos puede orientar acerca de hemorragia. Un perfil de medio interno, donde lo que vamos a ver en un estado de shock es acidosis metabólica, acompañada o no de incremento del ácido láctico, también nos puede ayudar a caracterizar el cuadro. Nunca se olviden en estos pacientes de hacer una glucemia por un método rápido, porque en el caso de que el paciente haya venido durante varios días perdiendo líquidos por vía intestinal y además asociado a vómitos, puede ser que no se haya alimentado correctamente, que el cuadro se acompañe de una hipoglucemia, y eso es algo que uno puede modificar rápidamente. Y desde el punto de vista de imágenes, una radiografía de tórax puede orientar tanto a patología pulmonar, que es la principal causa de sepsis y de shock séptico, como también a poder valorar la silueta cardíaca como para distinguir a ver si estamos ante la presencia de una miocarditis. Como ven, todos estos métodos diagnósticos son bastante inespecíficos y solamente cuando uno junta varios puede llegar a hacer algún tipo de inferencia. Con respecto al shock séptico específicamente, va a haber una charla dedicada a eso, así que no me meto mucho más en el tema. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ante un paciente en shock, el diagnóstico y el tratamiento van de la mano. No existe esta cuestión secuencial clásica que primero hay que diagnosticar para poder tratar. Acá las dos cosas se van a hacer en el mismo momento, el reconocimiento tiene que ser rápido, y mientras uno hace 4 o 5 preguntas a la madre o al cuidador que esté a cargo, que haya traído al paciente en ese momento, ya arranca con una estrategia de tratamiento inicial dirigido por metas. Esa estrategia que se probó primero en adultos y que después tuvo su aplicación a chicos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de tratamiento inicial dirigido a metas? Hablamos de una reanimación inicial clásica, siguiendo las reglas del ABC, vía aérea, ventilación y circulación, manejo de fluidos, antibióticos y control de focos, hemoderivados y hemocomponentes, drogas vasoactivas y corticoides. Todo esto en una secuencia que vamos a ver a continuación en el algoritmo propuesto por la Sociedad de Cuidados Críticos norteamericana, y vamos a ir contextualizando el momento en el cual intervienen cada uno de estos elementos. Bueno, hasta acá la clase inicial con generalidades del shock. Como vimos, es un cuadro que tiene características propias, que tiene un tratamiento propio, más allá de la etiología que lo esté provocando. Espero que les haya servido, hay un texto acompañando este material y quedamos a disposición en el foro por cualquier duda que se presente. Muchas gracias.